vamos a darle la más cordial bienvenida y también el agradecimiento por su participación a Jairo del Valle. Él es conferencista internacional, es máster en oratoria y también es director ejecutivo de Radio Primera. Jairo del Valle, desde Venezuela, nos va a compartir un tema acorde a la temática de este congreso. Y el título del tema que nos va a compartir Jairo es No des una charla, monta un show. Estimado Jairo, te escuchamos y te agradecemos. Hola, ¿cómo están? En primer lugar, quiero saber si se escucha bien. Se te escucha perfecto, estimado Jairo. Vale, genial, ¿cómo están? Oye, después de escuchar las intervenciones de Dayana, a quien le admiro profundamente desde hace muchísimos años, ahí está saludando, después de escuchar a Marlene, después de escuchar a Johnny, yo digo, Dios mío, ¿qué me toca hacer? Vamos a tratar de estar a la altura de la circunstancia, por favor, porque qué vergüenza no estar a la altura de las circunstancias con personas tan bien preparadas como estos maravillosos conferencistas, oradores, ponentes que nos han acompañado a lo largo de todo este primer día de Congreso. Hace unos años me invitaron a dar una charla en una reconocida universidad de mi país. Qué, qué difícil fue para mí el proceso de preparación porque yo estaba muy nervioso. Era la primera vez que iba a estar en esa universidad y era un sueño para mí estar en esa universidad. Y estuve invitado junto a otra persona. Y le voy a decir, no quién era, pero por lo menos sí las características de esta otra persona. Dios mío, excesivamente inteligente, brillante, con un conocimiento extraordinario. Yo decía, Dios mío, ¿cómo me van a colocar a mí al lado de una persona como esta? Yo no me sentía en la capacidad y se los digo honestamente. Llegó el día de la conferencia, me tocó hacer mi intervención, hizo su intervención la otra persona. Y me llamó muchísimo la atención, por favor, porque no voy a hablar acerca de lo que yo hice, pero me llamó muchísimo la atención fue cómo esta persona que tenía muchísimo conocimiento, que era capaz de citar y recitar y volver a citar autores de cualquier cantidad de libros impresionante porque tenía el conocimiento, pero esta persona no había conectado con la audiencia. Muchísimo conocimiento, claro que sí, pero no había conectado con la gente, no había conectado con esa masa de personas que estaban desesperadas buscando la información para la cual nos habían invitado. No conectó. Es que la diferencia entre una charla, amigo, amiga, la diferencia entre una charla y una conferencia muy bien preparada, coloco entre paréntesis, un show, es la emoción. La emoción conecta. Una charla solamente da conocimientos. Una charla informa, claro que sí, y la información, el contenido es muy importante, pero una conferencia que esté muy bien preparada, llena de entretenimiento, un show, transforma, convierte la vida. Nosotros como oradores, queridos colegas, todos amigos que nos van a estar viendo en cualquier parte a través de el canal de YouTube, nosotros no estamos aquí para soltar datos, para vomitar datos. Nosotros estamos aquí para poder crear una experiencia que la audiencia no solamente recuerde, sino que sienta. Ahí está la diferencia entre aquellos que quizás tienen muchísimo conocimiento, como ese profesor al que admiro tanto porque tenía un conocimiento impresionante, se le notaba mientras hablaba, pero la audiencia no lo recuerda. La audiencia no sintió nada, tuvo muchísimo conocimiento, pero nunca logró tener conexión. Dio una charla, pero no montó un show. No había preparado un momento de entretenimiento. Una de las cosas que aprendí con el maestro Jorge Rivero es que un orador, un conferencista, también, permítame por favor colocar en énfasis, también es un entretenedor. También es un entretenedor. Repito, nosotros estamos que la audiencia nos pueda
recordar por siempre en su vida. Aquí en Venezuela, en el campo educativo, se le conoce como aprendizaje significativo. Es decir, la experiencia fue tan significativa, tan importante para la persona que nos está escuchando, que lo va a recordar toda la vida. Es lo que ocurre con los niños que recuerdan a esa maestra, no porque tenía muchos conocimientos, sino porque los hizo sentir especiales. Y sí, aprendieron mucho con ella, es verdad, pero recuerdan es tal como lo hicieron sentir niños especiales y amados en el aula. Una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer para poder brillar, permítame el término, dando un show y no una simple charla, es conquistar a nuestra audiencia con nuestra primera impresión. El arte de enganchar desde el primer momento, el arte de enganchar desde el primer segundo. Del Carnegie dice en uno de sus libros que las primeras impresiones marcan el tono de toda interacción, marcan el tono de toda interacción desde el comienzo, desde el principio. Bien lo decían nuestros invitados el día de hoy que me acaban de preceder, por eso yo decía, Dios mío, ¿qué puedo decir que sea tan interesante como lo que están diciendo estos maravillosos colegas? Miren, historias impactantes. Quien me precedió contaba historias, narraba historias, narrar un momento personal o un momento ajeno que genere conexión emocional. ¿Sabe qué ocurría? ¿Sabe qué ocurría con ese profesor de la universidad que daba datos porque era muy inteligente? No conectó porque jamás contó una historia sobre su propia vida, solamente daba, citaba el nombre de un autor o el nombre de un libro y lo citaba de memoria a la perfección. Nadie sabía cómo hacer una aplicación práctica porque no se conectó emocionalmente con las personas que lo estaban escuchando en ese momento. Nunca llegó a decir, hace algunos años atrás me enfrenté a mi peor pesadilla. No sé, cualquier cosa que nosotros podamos decir a la hora de estar frente a algún público para humanizarnos, porque es que nosotros somos seres humanos. Atención con eso. Nosotros no nos podemos presentar como oradores, y lo digo también pidiendo perdón, porque es que es mi visión personal acerca del asunto, y a lo mejor Dayana o Javier o Marlene pueden estar, o Hugo, quien admiro tanto, pueden estar en desacuerdo conmigo. Pero nosotros no nos podemos presentar como personas absolutamente perfectas, por amor de Dios. Nosotros tenemos que humanizarnos y si podemos contar nuestras historias de éxito y también nuestras historias de fracaso, vamos a conectar con la gente. Esas historias impactan porque nos ayudan a humanizar nuestro discurso. Una pregunta provocadora, alguna pregunta que los haga reflexionar. Por ejemplo, ¿cuántas veces han asistido a una charla y han sentido que es un monólogo aburrido? Una, cuando tú estás delante de un grupo de personas y, por ejemplo, estás hablando acerca de oratoria y planteas una pregunta, mira, levante la mano, por favor, levante la mano los que han asistido a una charla y han sentido que estaban completamente aburridos porque quien estaba allí no les prestaba atención. Quien estaba allí se concentró solamente en él y no se concentró en satisfacer las necesidades. Levante la mano. Y aquellas personas que levanten la mano se van a sentir identificados porque también pasaron por esos momentos. Así que una pregunta provocadora nos puede ayudar también en esto de aprender a dar un show en lugar de una charla cualquiera. También una acción inesperada, es decir, romper la estructura tradicional. Por ejemplo, si tú estás delante de un grupo grande, eh, ¿por qué no te atreves a caminar entre el público, por ejemplo? ¿Por qué no te atreves a cambiar el tono de voz repentinamente? Nos hablaba del poder de la voz, Dayana, por eso que la quiero tanto. ¿Por qué no te atreves a cambiar de voz repentinamente? ¿O por qué no usas una pausa dramática? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso nos va a ayudar a nosotros a dar ese show. La gente se va a sentir entretenida y va a agradecer además que tú te hayas preocupado por hacerles pasar un momento ameno en una situación en la que normalmente se aburren, porque colegas, todos, oradores, todos, conferencistas, todos, sabrá usted que muchísimos de nuestros colegas
por falta de preparación. Y todos hemos estado ahí en ese momento, aclaro, ¿no? Me permito aclarar eso, pero muchísimos de nosotros hemos estado en el punto en el cual aburrimos a nuestras audiencias, las aburrimos. Y cuando nosotros tenemos una acción inesperada, como por ejemplo caminar entre el público, cambiar repentinamente el tono de la voz o utilizar una pausa dramática, entonces nos va a ayudar a generar curiosidad, nos ayuda a generar emoción desde el principio, emoción desde el primer instante. ¿Qué fue lo que no hizo aquel profesor con el cual yo compartí en aquella universidad? No generó curiosidad, no generó emoción, querido amigo, querida amiga. Conocimiento tenía, sí, dio una charla, claro que sí, pero no montó un show. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer nosotros para poder montar un verdadero show en el escenario cuando nos corresponde hacer algún tipo de intervención oral? Utilizar el poder de la dramatización, por ejemplo. No digas, amigo, no diga más en su vida, no diga, demuestra, demuestra. Alex Day en su audiolibro El PPH, el poder de la palabra hablada, dice que la persuasión va muchísimo más allá de las palabras. La persuasión va muchísimo más allá de las palabras. Es decir, tenemos que hacer que nuestro mensaje cobre vida. ¿Y cómo lo hacemos? Cambios de tono, cambios de ritmo, lo dijo Dayana. Alternar pausas, hablar quizás un poquito más rápido en algún momento o quizás un poco más lentos para después hacer énfasis en determinados lugares. Un buen orador, amigo, amiga, un buen orador sabe cuándo susurrar y cuándo elevar la voz. O lo digo al revés, sabe cuándo susurrar y cuándo elevar la voz para mostrar emoción con lo que está diciendo. Cambios de tono, cambios de ritmo. Ahí está el show. ¿Qué no hizo aquel profesor de aquella universidad? No cambiaba su voz. Fue completamente monótono. Conocimiento, sí. Monotonía, también. Absolutamente, absolutamente. Y no lo ayudó a quedar en el corazón de toda esa audiencia que nos estaba escuchando en aquel momento. Hay que, nosotros debemos aprender a tener un lenguaje corporal estratégico, es decir, utilizar movimientos amplios cuando podamos hablar de algo verdaderamente emocionante y movimientos un poco más controlados para poder transmitir calma. Uno o el otro, pero evitando la rigidez. No podemos ser robots. No podemos convertirnos en robots. No podemos hacer eso. Hacemos metáforas visuales. Si tú hablas sobre el miedo escénico, el miedo en el escenario, no digas da miedo, no digas eso, solo dice todo el mundo. Muéstralo, muéstralo. Puedes decir algo así como, es como estar frente a un león hambriento. Es una hoja de papel con notas que te ayudarán a dar tu discurso. Es lo mismo que decir da miedo, pero llama muchísimo más la atención. Es como estar delante de un león hambriento en la selva y tu única defensa son tus notas, es tu discurso. Atrévete, lánzate, hazlo. El objetivo es que la audiencia pueda ver y sentir lo que estás diciendo en ese momento. Estructura tu mensaje como si estuvieses en un viaje, estructúralo. Haz que cada palabra guíe al público. Yo creo que el 100% de lo que estamos aquí en algún momento hemos visto, quizás no presencialmente, pero sí gracias a la internet, hemos visto alguna charla TED. Y las charlas TED han perfeccionado la estructura narrativa en sus presentaciones. Por ejemplo, ellos tienen casi siempre un inicio intrigante. Inicios como una película. El primer acto en cualquier película debe atrapar al espectador para mantenerlo enganchado. Nuestros discursos también. Nuestras conferencias, de igual manera.
Aprendamos a desarrollar con conflictos, aprendizaje. No todo debe ser información. ¿Qué fue lo que hizo aquel profesor de aquella universidad? Solamente vomitaba información, daba conocimiento, inteligente, sí, claro que sí, pero solamente eso. Solamente eso. Nunca introdujo momentos de tensión en su discurso. ¿Ah? Tener momentos de tensión. Por ejemplo, cuando tú comienzas a contar los errores que tuviste al hablar en público y todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido un error a la hora de comunicarnos en público. Insisto en la humanización. Clímax poderoso. Tener un gran clímax, esos clímax que te cambian la vida, el momento en el que tu mensaje alcanza su máxima emoción y además puedes incluir una historia, una anécdota que pueda inspirar, un ejemplo que pueda demostrar el impacto de eso que estás tratando de comunicar. Las mejores conferencias, estas son frases que tienen que quedar allí, ¿eh? Las mejores conferencias no informan, las mejores conferencias transforman. Te lo voy a repetir para que quede en su corazón grabado a fuego. Las mejores conferencias no informan. ¿Qué fue lo que hizo aquel profesor en aquella universidad? Solo informó, pero no transformó a nadie, porque hubo un momento en el que ya nadie le prestó atención por solo mucha información. Las mejores conferencias no informan, transforman. Penúltimo punto. Voy muy rápido porque el tiempo se me agota y necesitamos entrar en la sesión de preguntas y respuestas. Penúltimo punto, haz que el público participe. ¿Quieres convertir tu simple charla en un verdadero show? Haz que el público participe, que no sea un monólogo. Convierte a la audiencia en el protagonista, porque permíteme decirle eso, amigo, amiga. Tú no eres el protagonista de una conferencia, es tu gente, es la audiencia, es el público. En El camino fácil y rápido para poder hablar en público, ese maravilloso libro que uno inclusive ve en el curso de conferencistas, se destaca la importancia de la interacción. Por ejemplo, hacer ejercicios rápidos, personas que puedan repetir una frase poderosa en voz alta, que puedan decir, yo puedo hablar en público con éxito, yo puedo hablar en público con éxito, por ejemplo. O preguntas que exigen levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes han sentido que su voz no ha sido escuchada en algún momento? Levante la mano, usted de los míos, porque yo también he sentido en algún momento que mi voz no ha sido escuchada. Ah, ¿por qué no comparten microhistorias? ¿Por qué en lugar de tú comenzar durante 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, por qué no permites que se conozcan contándose pequeñas historias de sus propias vidas? Eso ayuda muchísimo a que el ser humano se conecte con otro ser humano que se encuentra al lado en ese momento. Cuando el público participa, amigo, amiga, cuando el público participa, se convierte en parte del show. No son solo los espectadores de una charla, no, se convierten en parte del espectáculo. Dejan de ser simples y pasivos espectadores. Último punto, punto número 5. Cierra con un impacto emocional. Deja huella en la mente, deja huella en el corazón de las personas que te están escuchando. Es el momento para que nos recuerden. El cierre es el momento ideal para que recuerden nuestro mensaje, para que, aunque ni siquiera se acuerden de nuestro tema, aunque ni siquiera se acuerden de alguna frase que dijimos, ellos pueden al final preguntar, ¿cómo es que se llama aquel orador? ¿Cómo es que se llama aquel conferencista? Porque la pasé bien, me gustó. Utilizamos, por ejemplo, una frase poderosa. Una frase poderosa. Por ejemplo, aquí en este congreso de oradores, que insisto, con mucha vergüenza, uno se presenta delante de tantos profesionales, pero utilizar una frase poderosa, por ejemplo, diciendo, no viniste aquí para aprender a hablar, viniste aquí a aprender a ser escuchado. No es solamente hablar, hablar lo hace todo el mundo. Aquí viniste para aprender a ser escuchado. ¿Eh?
¿Por qué no utilizar una frase que tenga impacto emocional, una frase poderosa o una imagen mental fuerte, fortísima? Imagínate Imagínate que en tu próxima presentación la gente te está mirando con atención, la gente ríe contigo y al final, después de tanto interactuar con ellos, tanto ese contenido tan interesante, te aplauden, te dan una gran ovación, se emocionan contigo y hoy es el primer paso para lograrlo. Hazlo, atrévete. ¿Ah? O llama a la acción, haz un llamado a la acción. Salgan de aquí, mis queridos colegas, salgan de aquí y atrévanse a dar el show que el mundo necesita. Ya no den más charlas, ya no den más simples charlas. Aprendan a dar un verdadero show. Cuando un cierre emociona, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido colega, cuando un cierre realmente emociona, el mensaje permanece para toda la vida, para toda la vida. El problema de aquel profesor fue que mostró mucho conocimiento, pero nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de lo que hizo en aquella charla. Nadie se acuerda de su participación. No de una charla. Monta un show. Muchas gracias.